Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén. Una anécdota que recuerdo bastante presente es... A ver si volvemos. Ahí está. Espero que estén bien de energía, que no estén cansados, comieron los chocolates, así nos revitalizamos un poco para poder seguir. Y antes que nada, gracias a 5 días por esta oportunidad, por organizar este evento, por hablar de las empresas familiares, por traernos tantos testimonios interesantísimos. Espero poder sumar con algo. Aquí, soy parte del estudio Drelichman Abogados, que está cumpliendo 50 años, y me encantó lo que dijo Juanji de la esclavitud infantil. Juanji, te voy a dejar la presidencia, pero creo que la vicepresidencia ya voy a ocupar yo. Porque, como todos los que somos parte de la segunda generación, al día siguiente de terminar el colegio, cuando yo por fin pensé que iba a estar de vacaciones y me iba a poder dedicar a mi pasión, que era el ballet, vino mi padre a golpear la puerta de mi habitación y me dijo, a producir. Ahí se acabó mi sueño. Así que, feliz de estar esta tarde con ustedes y como soy parte de una empresa familiar, este tema me toca de dos lados, como miembro y también como facilitadora y colaboradora para poder ayudar y transitar juntos con las empresas familiares, aquí con Roberto Bazán, que es nuestro consultor aliado, quien va a compartir también con ustedes unas palabras. Nuestro tema de hoy es el resguardo del patrimonio familiar y la sociedad familiar. ¿Cómo interpretar a las empresas de propiedad familiar? Vimos ya esta mañana el famoso modelo de los 3 círculos, el de Tayuri Davis, que si bien lógicamente fue una base fundamental para el análisis de las empresas familiares, con Roberto hace unos años empezamos a pensar y nos pareció correcto agregar un cuadro más, un ámbito más, que para nosotros es el patrimonio. Entonces tenemos las empresas, las familias, las sociedades y el patrimonio. Justo lo que a mí me convoca hoy es el patrimonio, así que me parece muy acertada este agregado. Arriba, aquí vemos los ámbitos y qué afecta a cada tipo de ámbito. Obviamente, en las familias nos rige el afecto. En las empresas nos debe regir las razones. Digo nos debe porque no siempre es así. Ya vamos a analizar un ejemplo. En las sociedades y en el patrimonio existe la legislación, pero obviamente nosotros podemos hacer cosas para prever algunos hechos futuros que sabemos que con alta probabilidad van a ocurrir en nuestras familias y en nuestras empresas. Y no estoy hablando solamente del cuco de la muerte, estoy hablando de muchos hechos que vamos a ir desengranando ahora. Ese círculo rojo que tenemos en el medio son los factores críticos que, como vemos, se interactúan con todos los ámbitos de las empresas, las familias, las sociedades y el patrimonio. Aquí quise representar cuáles son los roles que cumplimos dentro de cada ámbito. Obviamente en la familia cada uno tiene su rol, en la empresa podemos ser jefes, del patrimonio somos dueños y en la sociedad somos accionistas. ¿Y por qué remarco esto? Porque muchos de los grandes conflictos o intercambio de intereses en las familias empresarias se da por mezclar los roles y mezclar los ámbitos. Por ejemplo, un caso que nos tocó, que quizás voy a compartir con ustedes, les puede parecer muy obvio, pero es algo que sucedió en una empresa que tenían, vamos a poner Juan y Rosa, ambos padres fundadores, tienen 4 hijos y ellos decidieron, de común acuerdo entre ambos, que a los 4 hijos les van a pagar la misma asignación salarial. Lógicamente, ellos tomaron esta decisión como padres. ¿Dónde impactó esta decisión? En la empresa. ¿Por qué? Porque teníamos a Ernesto con 30 años, que hacía ya más de 10, había salido a estudiar al extranjero, vino, hizo su aporte, estaba colaborando con el emprendimiento familiar y Ernesto ganaba igual que Ana,
que tiene 18 años y acababa de ingresar en la empresa. ¿Por qué? Porque su padre decidió que todos sus hijos van a recibir la misma remuneración. Imagínense lo que fue para Ernesto la incorporación de Ana dentro del emprendimiento familiar. Imagínense cuando él se enteró que en la nómina Ana ganaba igual que él, siendo que él tenía ya un cargo gerencial y Ana era repositora. Constantemente tenemos estos inconvenientes con la mezcla de roles. Tratamos de pensar como padres dentro de la empresa y no como jefes. Y sabemos que ese tipo de decisiones impacta en todos los ámbitos. Así que por eso es tan importante cuando vamos a tener una discusión poder ubicarnos dentro del ámbito en el cual estamos discutiendo y con el rol que nos corresponde en ese momento. Aquí lo que quisimos fue utilizar algunas preguntas como disparadores, sobre todo para aquella generación vigente. Y le ponemos el mote de ¿qué pasa si? Para poder situarnos en escenarios futuros y poder hacer el análisis. Si entramos dentro del cuadrito de la sociedad y nos preguntamos, ¿qué pasa si no se acuerda ni se formaliza quiénes quieren o quiénes no quieren ser parte del emprendimiento familiar? Muchas veces decimos, o como fundadores, los fundadores dicen, los hijos deben formar parte de mi emprendimiento familiar. Ya dan por hecho, jamás consultaron. El deber implica una imposición. Si decimos, mis hijos pueden ser parte del emprendimiento familiar, hablamos quizás con un desconocimiento porque nunca validamos esa intención. En cambio, si decimos que los hijos quieren ser parte, obviamente hay una claridad de roles y una situación buscada y acordada, o por lo menos conversada. Como recién nos comentó Miguel, el ejemplo de que ellos tienen un fondo para poder también motivar a aquella persona que no quiera permanecer dentro del emprendimiento familiar. Entonces, algunas preguntas, como les dije, para los de la generación vigente. ¿Qué les parece si trasladamos esto a la generación futura y decimos, ok, somos todos familiares, pero realmente queremos ser socios, queremos estar en un futuro compartiendo con los hermanos o con los primos? Nos vemos en una asamblea, nos vemos en un directorio discutiendo estrategias y negocios futuros, o queremos hacer otra cosa. El affectio societatis que hablamos, esa necesidad, ese deseo de poder estar con el socio compartiendo un emprendimiento, eso no se hereda. Es una cuestión de que hay que construir esa propiedad emocional, como llamamos al emprendimiento familiar, y poder validar si la siguiente generación tiene los mismos sueños o no. O también, como es nuestra recomendación, escuché aquí que estuvieron hablando de la visión también. La visión es importantísima, la visión del fundador, porque obviamente nos trajo hasta donde estamos. Pero de aquí en más, les insto a que puedan pensar en una visión compartida. Porque cuando los hijos ya tenemos cierta edad y cierta experiencia, no solamente estamos en el emprendimiento para cumplir los sueños del fundador, sino tenemos también nuestros propios sueños y queremos también aportar nuestra experiencia y nuestras ideas al emprendimiento familiar. Siempre partimos de la base de construir una visión compartida, bigeneracional, que involucre ya a esa generación, no digo futura, a esa generación que ya está inserta dentro del negocio familiar de alguna manera y pueda sentirse parte de ese emprendimiento para poder trabajar juntos y comprometerse, porque uno no puede querer lo que no conoce. Aquí quiero citar justamente al señor Mujica, que una vez en una charla le escuché decir que los fundadores tienen que permitirse dudar de sus propias certezas. Todo aquello que consideramos
que es cierto o que es verdad, ¿por qué no nos planteamos dudar de eso? ¿Por qué no nos planteamos decir, ¿será que realmente mis hijos quieren compartir un emprendimiento en el futuro? Preguntemos, consultemos. ¿Qué representa la empresa para mis herederos? ¿Se hicieron alguna vez esta pregunta? ¿Representa una oportunidad o representa una obligación? Y por último, y me parece quizás una de las preguntas más importantes, si cada uno de mis herederos pudiera tener el equivalente a su parte en efectivo, ¿ustedes creen que seguirían siendo socios? ¿O quizás efectivizan su parte y hacen algo que les guste más? Volviendo un poco a nuestro cuadro de la sociedad, ¿qué pasa si no se planifica y se formaliza el criterio de venta de acciones entre familiares a terceros no familiares? Tema importantísimo, tema obligado de protocolo familiar, los que lo hicieron saben. Normalmente se habla de una cadena de ofrecimientos y compras a la hora de que un familiar quiera deshacerse de su porción dentro del emprendimiento familiar, sea parcial o total. ¿Qué pasa si no se toman las previsiones para el traspaso de las acciones a manos de la siguiente generación? Yendo ya avanzando un poco más y yendo al ámbito del patrimonio, quería compartir con ustedes estas situaciones. Volvemos a la pregunta, ¿qué pasa si no se planifica con tiempo el destino o la asignación del patrimonio de la empresa y el patrimonio de los socios? Eso que estábamos hablando recién, que dijo Miguel, de la billetera, de la cajita feliz, como digo yo, de sacar todo dentro de una misma bolsa, y no hay división de patrimonios, genera una cantidad inmensa de problemas cuando ya no está la primera generación vigente y la segunda o la tercera generación pretende manejarse de la misma manera. ¿Qué pasa si no tomamos previsiones para blindar el patrimonio? Vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué pasa si no tomamos los criterios para evaluar la empresa? Tema importantísimo. A la hora de querer vender, yo si quiero vender le voy a pedir a mis hermanas 1.000 y ellas me van a querer pagar 300. ¿Cómo evaluamos nuestro emprendimiento familiar? ¿Qué criterio usamos? ¿Usamos el EBITDA? ¿Usamos el patrimonio proyectado? No es un buen momento empezar a discutir qué tipo de criterio vamos a usar cuando hay ya alguien que quiere vender. Eso hay que hacerlo de manera anticipada. Por lo tanto, la perspectiva que queremos proponer en el análisis hoy es trabajar en una sucesión anticipada, una sucesión del management, una sucesión del patrimonio versus un juicio sucesorio. Si estuviera acá mi padre me estaría matando en este momento. Me diría, vos sos abogada, ¿qué estás vendiendo? Realmente lo que no decidimos en vida va a decidir la ley por nosotros después. Y sabemos que la apertura de un juicio sucesorio acarrea un montón de gastos imprevistos y sobre todo cuestiones emocionales también que empiezan a surgir con el advenimiento de un nuevo proceso judicial. Así que siempre vamos a recomendar trabajarlo de manera anticipada. Me gustaría también, ya veo que me queda poco tiempo, ir compartiendo estas reflexiones a ver cómo podemos trabajar sobre el patrimonio y sobre la sociedad. De vuelta, sobre la sociedad, lo que siempre recomendamos, por lo menos a partir de la segunda generación, es buscar una política de repartir dividendos. Repartir dividendos por lo menos con un piso y un techo que la familia pueda ponerse de acuerdo para llevar adelante. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda generación tenemos miembros que pueden ser pasivos, miembros que no trabajan dentro del emprendimiento familiar, pero sí son dueños. Y ven al emprendimiento familiar como las S del tío rico, ¿verdad? Como un lugar donde su rentabilidad tiene que otorgarles beneficios. Las reservas especiales, establecer una política de reservas especiales para estudios, para cuestiones de salud,
Esto no significa tener el dinero guardado abajo del colchón. Lo que significa es poder hacer previsiones o inversiones que esos nos generen renta y con esa renta quizás cubrir las necesidades de la familia, ¿verdad? Los retiros anticipados, ¿de qué manera se van a hacer? ¿En cuánto tiempo hay que devolver? ¿Eso se va a descontar de utilidades? ¿Cuál va a ser la política familiar? ¿Se va a cobrar interés? ¿No se va a cobrar interés? Son todos temas que se van tocando en el desarrollo de un protocolo familiar y en las actualizaciones posteriores del mismo. Como hablamos ya, la política de venta de acciones, ¿quién puede comprar primero? Si son primos, normalmente se sugiere que siempre compren los hermanos de la misma rama y luego se pueda ir a la otra rama para no quebrantar ese equilibrio societario que existe. La política de uso de bienes de la sociedad. En la sociedad tenemos, como se habló también ya esta mañana, podemos tener campos, podemos tener rodados. No significa que eso es mío y que yo puedo usarlo libremente. ¿Qué pasa si agarro el vehículo de la empresa, me voy y tengo un accidente? ¿Quién paga eso? Hay una responsabilidad civil también. Así que estos son temas, ¿se acuerdan que hablamos en el primer cuadro de los factores críticos? Estos son los factores críticos y las conversaciones difíciles que hay que ir teniendo dentro de la construcción de los acuerdos. Ya en el ámbito del patrimonio hablamos de las enfermedades. ¿Qué pasa si un socio se enferma y no tiene medios para poder cubrir? En la empresa se va a crear, hay familias que deciden armar un combo y pagar un seguro médico entre todos, internacional, que les cuesta más económico. ¿Qué pasa si a uno de los socios, qué pasa si yo que trabajo dentro del emprendimiento familiar de repente tengo un accidente, no puedo trabajar y eso me impide llevar mi salario a mi casa? ¿Qué pasa si tengo una incapacidad permanente? Nos tocó lastimosamente un caso en que, bueno, uno de los socios quedó incapacitado permanentemente, pero en el protocolo familiar ellos habían elaborado una regla que decía que ante esta situación, la empresa le iba a cubrir el salario al familiar que trabajaba durante un año. Entonces, durante ese año, esa familia no sintió ese golpe de dejar de percibir esa remuneración mensual que era su sustento, ¿verdad? Porque sabemos que a veces hay dividendos, a veces no hay, o sea, no podemos considerar los dividendos como un sustento cotidiano para la familia. Entonces, ellos, la previsión que habían realizado era entregarle a este socio el equivalente a su salario durante un año. Con eso ellos pudieron pagar algunos de estos médicos y volver a reorganizar la vida de este socio que ya no podía trabajar. Pero imagínense lo que hubiera sido el hecho de que ellos no tengan pactado esa regla y la esposa de este socio que quedó incapacitado, encima de este accidente, tenga otra vez que ir a recurrir a la familia política para pedir ayuda, ¿verdad? O sea, de hecho que eso le ayudó muchísimo porque tenía hijos menores todavía en edad escolar. Bueno, acá tenemos el caso del fallecimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si un socio fallece? Obviamente sabemos que la parte patrimonial, la ley nos dice, pero hasta que se pueda abrir una sucesión, transferir los bienes, o por qué no pensamos en alguna salida como algún anticipo ya de herencia con reserva de usufructo, o sea, herramientas hay muchas para poder utilizar y no llegar a depender de que se nombre un administrador judicial para poder manejar los bienes de una sociedad. Un caso también que vivimos que fue muy complicado fue una persona que era presidente de un directorio de una empresa que vende inmuebles y bueno, el señor falleció y era el único que tenía firma registrada para poder firmar las transferencias. Imagínense lo que fue abrir el juicio sucesorio, designar un administrador judicial, cosa que pasó como 90 días más o menos y toda la gente que ya había pagado sus lotes querían que se les transfiera, ¿verdad? Ellos no tienen la culpa de lo que pasó, pero dentro del directorio no estaba pactada la sucesión de los directores. Él era el único director, la única persona con firma. Parecen muy obvias estas situaciones, pero pasan, suceden más seguido de lo que creemos.
Así que, para resumir, dentro de la sociedad, volvemos a repetir, dudar de nuestras propias certezas y buscar fortalecer los órganos de gobierno. Acá escuchamos en el panel que me antecedió muchas experiencias y todas ellas hicieron hincapié en las reuniones familiares, en poder llevar adelante esas conversaciones con un método de consenso, que también hay que entender que ceder no es perder, sino buscar quizás una mejor solución que no se nos ocurrió a nosotros ni a mis hermanas, sino entre todos pudimos crear una salida a esta situación que nos convoca, ¿verdad? Dentro del patrimonio, armar acuerdos formales, escribirlos, armar previsiones. Podemos también recurrir a las donaciones y al testamento, que lógicamente es un recurso, una herramienta que nos da la ley, que si bien sabemos existe una herencia forzosa, también hay una porción disponible que cada uno de nosotros tenemos sobre los bienes propios, sobre los cuales podemos realizar un testamento. Y por último, y para no olvidar, les comparto un concepto sobre el cual trabajamos con las familias de propiedad, las empresas de propiedad familiar, que es el concepto de anticipar lo obvio. Anticipar lo obvio en esos 4 ámbitos que hablamos: familias, empresa, sociedad y patrimonio. Si bien sabemos que hay un hecho obvio del cual nadie nos vamos a escapar, también existen otros hechos con alta probabilidad de incursión en cada una de las empresas familiares. Es un excelente negocio para las empresas de propiedad familiar que pretenden perdurar en las sucesivas generaciones, pararse hoy y pensar en situaciones futuras y tratar de resolverlas hoy con la frialdad quizás de esa situación que no nos está carcomiendo. Les invito a poder pensar sobre eso y a poder reflexionar sobre las preguntas que también les dejé hoy. Muchas gracias por su atención.